Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las preguntas que vemos a Dios plantearle a la humanidad es la siguiente. ¿Estás determinado a cambiar? ¿Estás listo para volverte disponible a la revelación de Dios, con el firme deseo de que ante cualquier cosa, escucha bien, ante cualquier cosa que Dios te revele, responderás en obediencia? ¿Harás el cambio que te pida? ¿Cumplirás lo que sea que te ordene, cualquier cosa que sea, con un propósito, con el fin de exaltarlo, glorificarlo, adorarlo y tener el privilegio, un gran privilegio, por cierto, de participar en la obra de Dios? Entonces, ¿estás realmente dispuesto a escuchar a Dios con el deseo de responder en obediencia? Bueno, hubo un hombre que vez tras vez se negó a estarlo, y se trata de Faraón, a pesar de la gran revelación que Dios le dio. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 9. Libro de Éxodo, capítulo 9. Hoy, en nuestro estudio, miraremos dos makot, dos plagas que Dios colocará sobre los egipcios. La primera plaga es esta conocida con el término hebreo dever, que significa pestilencia o enfermedad. La segunda que estudiaremos se denomina Shahin, que se traduce como úlceras. Ambas plagas generan sufrimiento, pero de acuerdo a lo que leemos, aunado a lo que dicen los comentaristas, esta segunda plaga que analizaremos esta noche, de entre las dos, tiene que ver con dolor en su máxima expresión. Así que, ¿puede colocar Dios dolor sobre un individuo? Claro que sí. ¿Y por qué razón lo haría? Bien, por dos razones. La primera es por rechazar la revelación de Dios. Y la segunda, por someterse al liderazgo incorrecto. Así que, antes de avanzar, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos sometiéndonos verdaderamente al liderazgo correcto en nuestra vida? Vemos en el mundo que muchas elecciones ocurren. En Israel se celebran elecciones con bastante frecuencia, pero vemos que en todas partes se están celebrando elecciones. El año que viene se elegirá un nuevo presidente en los Estados Unidos, y la pregunta que cada persona tiene obligatoriamente que contestar, y lo hará de cualquier manera, porque no hacer nada también es una respuesta. Abstenerse de opinar es una decisión. La pregunta es, ¿apoyamos a un liderazgo temeroso de Dios? ¿Vamos a elegir a los candidatos correctos? Y, por un amplio margen, cuando evaluamos la humanidad, la mayor cantidad de personas está eligiendo sin sabiduría. Eligen carentes de revelación o rechazan la revelación que Dios les da. Así que, hazte una pregunta muy importante. ¿Estás sometiéndote a la influencia correcta, al liderazgo correcto en tu vida, para que tomes decisiones sabias que agradan a Dios? Verás, tú puedes ser un creyente. Tu nombre puede que esté escrito en el libro de la vida del Cordero, pero eso no significa que estés caminando en obediencia. Leamos Éxodo 9, como dije, iniciando en el verso 1. Leemos aquí. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, Ve a Faraón y habla con él. Otra vez tenemos un mensaje de revelación de Dios a través de Moisés. Y esto le dirás.
Así dijo el Señor, Dios de los hebreos. Esta frase que hemos visto en reiteradas ocasiones está escrita en la Biblia, pero quiero que la veamos hoy tal vez de una manera distinta a como lo hemos venido haciendo. Y me refiero al término, el Dios de los hebreos. ¿Sabes lo que significa? Lo hemos visto en el sentido de que los hebreos tienen una relación con Dios, y es verdad, se llama pacto. Pero por esa razón, y gracias a la iniciativa de Dios, Dios tiene una relación con los hebreos. Ellos son su pueblo. Los hebreos no son el pueblo de Faraón. Faraón se ha adueñado de ellos sin autoridad alguna desde el punto de vista divino. Es decir, Faraón está aferrándose a algo que realmente no le pertenece. Y puede que nosotros estemos cayendo en lo mismo. Puede que haya cosas en nuestra vida a las que nos estemos aferrando, pero debemos entender algo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Primera a los Corintios 6. Allí dice, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. ¿Por qué? Porque fueron redimidos por precio, la sangre del Mesías. Por tanto, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Al ser comprados por precio, le pertenecemos a Él. Por tanto, si nos aferramos a algo sin su permiso, si hacemos cosas sin su permiso, estaremos desafiando a Dios. Insisto, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿existe algo en mi vida a lo que me estoy aferrando, que estoy practicando, algo que disfruto mucho, pero que va en contra de la voluntad de Dios para mí? Te aseguro que tienes cosas así. Hay cosas de las que quizás no te has dado cuenta. El enemigo quizás las ha camuflado y has llegado a pensar que no hay nada malo en ellas. Pero necesitas ese discernimiento, y ese es el propósito de Yom Kippur, lo cual celebramos hace unos meses, exactamente en septiembre pasado. En esa festividad pensamos en esas cosas, traemos nuestras peticiones ante Dios, confesando y buscando todo lo que pueda haber en nosotros que no sea de su agrado. Leamos de nuevo el texto. El Señor habló a Moisés y le dijo, ve a Faraón y dile, así dijo el Señor, el Dios de los hebreos. ¿Y qué debía decirle? Bueno, una vez más, la misma situación. Muchas rondas han pasado en este encuentro entre Moisés y Aarón con Faraón, pero nada ha cambiado. Se repite la misma proclamación. Y entendamos algo. Dios no cambia. Él no es hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice es correcto, es perfecto. Por lo tanto, debemos someternos a Él. ¿Y cuál es el mensaje de Dios a Faraón? Muy sencillo. Hemos hablado al respecto. Shalach et ami vayaduni, que significa, envía a mi pueblo para que me sirvan. La implicación es la siguiente. Debido a que Faraón se aferra a los hebreos, ellos no están sirviéndole al Señor. Ellos, y no te equivoques con esto, ellos no están cumpliendo los propósitos de Dios. Y podemos ver que la razón principal por la que pasa eso en este momento es por la desobediencia de Faraón, porque Faraón no los deja salir al desierto para ofrecer sacrificios a Dios y para adorarle. Él está obstruyendo los planes de Dios. Y cuando somos un tropiezo, cuando le desafiamos y nos levantamos en oposición a la voluntad de Dios, entendamos que tarde o temprano, y normalmente más temprano que tarde, más temprano de lo que pensamos o de lo que esperamos, se dará una respuesta de Dios, y eso es lo que vemos aquí. Dice, envía a mi pueblo para que me sirva. Verso 2. Ahora, nada sorprende a Dios. Durante las próximas semanas, veremos que uno de los elementos que Éxodo recalca en estos capítulos previos a la Pascua es la presciencia perfecta de Dios, que Dios lo sabe todo de antemano. Afirmaré esto ahora y les advierto que me repetiré en las próximas semanas. Una teología, una manera para entender quién es Dios y de qué manera actúa, que no tome en consideración la presciencia de Dios,
Es una teología que terminará siendo incorrecta y que no aplica apropiadamente la verdad de la palabra de Dios. Debemos tener un mecanismo correcto y verdadero para interpretar a Dios, a las Escrituras. Por lo tanto, debemos entender que Dios lo sabe todo. ¿Cuándo lo ha sabido todo? Siempre. Su presciencia y omnisciencia son perfectas. Y dice el verso 2, porque si te niegas a enviarlos y todavía te aferras a ellos, bien, lo que Dios dice, y lo he traducido muy literalmente, es que si tú, y voy a parafrasear un poco esto para explicar lo que quiere comunicar, si tú persistes, si porfías en quedarte con ellos y no enviarlos al desierto, habrá una respuesta. ¿Cuál será? Pasemos ahora al verso 3. He aquí, la mano del Señor estará. En cuanto a la mano, hay dos cosas que debemos entender en torno a este término Yad Hashem, la mano del Señor. Nos habla de obras y de poder, es decir, de una obra poderosa y también de autoridad. Mi mano estará sobre ti implica que Dios ejecutará su autoridad sobre ellos. Dios manifestará quién es el Supremo, quién es el verdadero Rey sobre toda la humanidad. En segundo lugar, Él hará algo. Durante el Shema que proclamamos cada semana, se dice que debemos hacer algo, atar los mandamientos a nuestra mano y atarlos a nuestra frente, entre los ojos. Cuando dice que estén atados a nuestro brazo, ¿de qué habla esto? De que debemos cumplir los mandamientos. Cuando dice que debemos poner los leitot tefot ben eneja, que los tefilim, las filacterias, deben estar entre los ojos, eso tiene el sentido de pensar, meditar. Y estas dos cosas van de la mano. Meditamos, pensamos, estudiamos los mandamientos de Dios con el fin de cumplir los mandamientos de Dios. Lo que descubrimos es que Faraón no está interesado en la revelación de Dios porque no está interesado en cumplir la revelación, y esto nos enseña un principio. Si no estamos interesados en cumplir la revelación de Dios, no vamos a recibir en ningún grado significativo esa revelación. Faraón sí la recibe, pero es una excepción, con el fin de enseñarnos esta lección. De nuevo, verso 3 dice, he aquí, la mano del Señor estará contra tus ganados que están en el campo, contra tus caballos, literalmente contra caballos, contra asnos, contra camellos, contra tu ganado y tus rebaños. Y luego vemos la frase, dever kaved meod. Meod es mucho, kaved pesado y dever pestilencia. Eso nos habla de una pestilencia muy pesada que se avecina. Se trata de esta plaga de pestilencia, que es sinónimo de enfermedades, dolencias. Y es algo serio, porque noten lo que sigue diciendo el texto. Dice, la mano del Señor estará en contra de todo tu ganado, de todos tus animales y tus rebaños. ¿Y qué hará? Mira el verso 4. Dice, y el Señor hará una distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Recuerden eso. Dios está haciendo una promesa y dice, voy a marcar una diferencia, una separación, una distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. ¿Y qué hará? Bueno, ya sabemos que Él enviará este deber, esta pestilencia, pero solamente sobre los animales, los caballos, los asnos, los camellos, el ganado y los rebaños de los egipcios. Pero noten cómo dice esto con mucho cuidado. Verso 4 una vez más. Y el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, o los animales, como quieras traducir esta palabra, miknei. Veilo yamut meik ko lifnei Yisrael, devar, que significa muy literalmente, y no morirá
de todos los hijos de Israel, devar, nada. Eso significa que durante el tiempo de esta macá, de esta plaga, no habrá ni un solo ejemplar que muera de entre todos los animales de los hijos de Israel. Pero esto será lo opuesto a la muerte rampante que reinará entre todos los animales, el ganado, los caballos, los asnos, los camellos, las ovejas y los rebaños de los egipcios. Ellos sufrirán, y no te pierdas esto, sufrirán una pérdida total. Eso es algo nunca visto. Quiero decir que en un breve periodo de tiempo, gracias a una enfermedad, muera toda clase de animal. Sabemos que a veces pueden darse epidemias entre el ganado. Otras veces se producen enfermedades entre las ovejas, pero es muy poco probable y muy extraño que una enfermedad se difunda entre todas las especies. En este caso, esta única pestilencia, los contamina sin distinguir especies. Todos se contagian a la misma vez y todos mueren a la misma vez. Esa es la implicación. ¿Y por qué lo digo? Leamos por favor el verso 5. Y el Señor dijo, Moed. El término Moed habla de un día señalado. Es la misma palabra que usamos para las fiestas bíblicas. Como digo con frecuencia, recordamos en el libro de Levítico, capítulo 23, que estos Moedim, el Señor Dios los llama Moadai, mis tiempos señalados. Una palabra muy importante porque nos habla de revelación y también nos habla de un destino. Es decir, la palabra Moed proviene del término hebreo Yaad. Yaad significa destino. Es el punto a donde deseamos ir. Es decir, si viajas en alguna oportunidad en la aerolínea israelí El Al, verás que tienen un eslogan en hebreo, Hayyaad Shachem, que significa el destino de todos ustedes. Allí está la palabra Yaad. Cuando nos referimos a la palabra para determinar algo, también usamos la palabra Yaad en forma verbal. Que Dios se ha propuesto algo, Él ha determinado algo, ha planeado algo. Podríamos también decir que Él ha predestinado algo. Este es el término Moed. Que estas cosas tienen que ver con los propósitos de Dios y los destinos y lugares donde Dios quiere que su pueblo esté. Él usa este término porque está buscando comunicarle a Faraón su propósito y hacia dónde él quiere que vayan las cosas, a qué dirección y a qué destino deben llegar. Entonces dice en el verso 5, y el Señor fijó un tiempo señalado diciendo, mañana el Señor hará esto en la tierra de Egipto. Verso 6. Y el Señor hizo esto al día siguiente, y murió todo el ganado. Micnei, todo el ganado en Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel, noten el cambio, no dice de los hebreos, sino de los hijos de Israel, no murió Ejad, uno. Hay otro cambio. Antes leímos que no moriría Devar, nada. Ahora el texto cambia y dice que no morirá uno. Esto es importante. Muchos de ustedes saben que me gustan los números en la Biblia y pueden ir a nuestra página amarasaisrael.org y buscar los videos y artículos que tenemos allí sobre la numerología hebrea. Lo que descubrirán es lo siguiente. Descubrirán que el número 1, tal como dice el Shema, del que hablamos anteriormente, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, ese número 1, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Este número 1 con frecuencia alude a Dios. Él es uno. Por lo tanto, cuando vemos el texto donde dice que ni uno morirá,
El número 1 allí busca mostrarnos que se trata de una obra de Dios, que Él es la causa, Él los protegió de esa pestilencia, Él los guardó de morir. Verso 7. Y Faraón envió, y he aquí, que no murió del ganado de Israel ad-ejad, es decir, ni siquiera uno. Ni siquiera uno de ellos murió. Presten atención aquí. Dice, Vayishlach Paro. La implicación es la siguiente. Faraón estaba experimentando todo lo que estaba pasando, todo a su alrededor en ese día, al día siguiente, exactamente cuando Dios lo anunció por medio de Moisés. Moisés le comunicó esa información a Faraón. ¿Por qué al día siguiente? Porque Dios es misericordioso. Él le dio a Faraón un día para arrepentirse, para obedecer, pero no quiso. Él siguió en su terquedad. Él sabía lo que Dios había hecho en el pasado, pero no le importó. Él seguía desafiándolo, y esa actitud atrajo la muerte. Piensen en esto. Las reses, ese micnei, el ganado, eso se refiere a comida, pero es un activo valioso. Este término con frecuencia, cuando se usa en referencia a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tiene como fin hablar de sus riquezas. Aquí vemos entonces que Dios, ¿qué está haciendo? Está destruyendo las riquezas de los egipcios. Y lo hizo en un día. Esto debería sonarte familiar porque en el libro de Apocalipsis vemos que Dios destruirá todas las riquezas de este mundo por completo en un momento, en una hora. Esto de cierto modo presagia, es una especie de adelanto de eso también. Ahora, Faraón, aquí está la clave. Faraón envió un mensajero a investigar, a que le trajera información. ¿Es verdad eso? Lo que dijo Dios en cuanto a marcar una diferencia, quizás haya otra causa, tal vez haya alguna explicación natural. Y eso es lo que hacen los necios. Dios dice algo y ellos buscan una causa natural, tal vez científica, algo que no tenga nada que ver con Dios. Dicen, oh sí, esto sucedió históricamente, pero no fue Dios. Fue tal fenómeno natural, con tal explicación científica. Pues no, fue Dios. Así que Faraón envió a alguien para verificar y traer el mensaje. ¿Es verdad? Es cierto que ni uno de los animales, ni uno de los caballos, camellos, asnos o del ganado o de los rebaños de Israel, de las ovejas, ¿ni uno murió? Así fue. Esto fue una revelación. Lo que Dios dijo, ahora Faraón lo había confirmado. Ahora sabía que era verdad. Bueno, si sabes que algo es verdad, por ejemplo, si estás en un edificio, como pasa con frecuencia en el edificio donde yo vivo, y tenemos alarmas de incendio que se activan. Ellas se activan probablemente unas 12 veces cada año y nunca ha habido un incendio. Entonces, cuando suena la alarma, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta, salimos y los vecinos se preguntan, ¿es real? No, otra falsa alarma. Y volvemos a casa. Pero si alguien dijera que hay un incendio, o si yo viera el incendio, saldría corriendo de allí en un instante. El mensaje es este. Faraón tuvo la confirmación. Sí, lo que Dios reveló es cierto. ¿Qué debió hacer entonces? Responder, pero no lo hizo. Él se rehusó, fue rebelde. ¿Y qué pasa cuando rechazamos a Dios y nos rebelamos? Les diré lo que pasa. Miren al final del verso 7. Dice, Vayechbad lei Paro. Y Faraón endureció su corazón. Es el término kaved, que significa literalmente que hizo su corazón pesado, o podríamos decir que su corazón se cerró. ¿Qué nos comunica esto? La comprensión más sencilla es esta. Él no estaba respondiéndole a Dios. Sus pensamientos, los pensamientos conducen a las acciones. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Pues Faraón cerró su corazón ante la revelación que Dios le dio. Fue rebelde de cabo a rabo. Y dice al final del verso que él no quiso enviar al pueblo. Verso 8. Ahora entraremos a la segunda plaga de hoy.
Ambas plagas causaron dolor, pero esta en particular generará un dolor físico, no solo sufrimiento emocional. Perdí toda mi riqueza. Todos mis animales murieron. Eso es doloroso, pero esto se volverá muy personal. El término hebreo para esta plaga es shahin, que significa úlceras o llagas. Aquí tenemos una palabra, y la quiero leer porque dice en este pasaje, Ava buot. Ava buot. Bueno, en hebreo, esto es un término que utilizamos para la varicela o el sarampión. Tiene que ver con proeaj, es decir, con lo que llamamos el florecimiento de un árbol. Bueno, aquí hay una especie de florecimiento, un brote de una erupción en la piel o una irritación. Y estas son úlceras. Veamos qué dice Dios aquí en el verso 8. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen en sus manos un puñado de piaj. Piaj es como las cenizas de un horno. Y las arrojarás, Moisés, hacia los cielos, ante los ojos de Faraón. Ahora Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón que vayan y busquen puñados de cenizas del horno, y que Moisés las arroje al aire delante de los ojos de Faraón. Él necesita ver esto. ¿Y por qué es importante? Bien, leamos ahora el verso 9. Y vendrá Avaj. Avaj es polvo, pero en hebreo moderno es un término para un día nublado. Yesh harvei avaj bei avir. Hay mucho polvo. Es un día nublado. El punto aquí es que esto muestra oscuridad. Cuando hay mucho avaj, no solo se trata de un día con muchas nubes, sino que todo luce muy diferente. Y esto sucede con frecuencia durante la primavera en Israel. Entonces, vendrá polvo sobre toda la tierra de Egipto. La implicación es que esto no sucederá sobre la tierra de Gosén. Y producirá en hombres y en bestias, shahin lishhin. Producirá úlceras. Todos conocemos el relato, y puedo afirmar con convicción que no es una parábola, sino una historia real en el libro de Lucas. Y hablo del relato del rico y Lázaro. ¿Recuerdan al pobre Lázaro? Él estaba lleno de úlceras o llagas en todo el cuerpo, que los perros venían y lamían. Él sufría un intenso dolor. Bueno, de eso es de lo que hablamos aquí, un gran sufrimiento. Y este sufrimiento, noten lo que dice, que estaría sobre toda la tierra, en las bestias y en los hombres. ¿Saben lo que eso significa? Significa que el tiempo había pasado y ya habían nacido animales nuevos para reponer los que murieron. Pero noten algo, es el término Bihimot, animales domésticos. ¿Y qué ocurre? Poreach, y surgirán estas úlceras. Este es el término que mencioné antes, ababuot, que es como sarampión o varicela. En toda la tierra de Egipto se difundirá, se propagará. Esto es lo que ocurrirá. ¿Y qué sucedió luego? Miren el verso 10. Y ellos tomaron, hablando de Moisés y Aarón, ahora veremos el cumplimiento de este anuncio, no solo la proclamación de la profecía de la plaga. Ellos tomaron, Moisés y Aarón, de las cenizas del horno y se presentaron ante Faraón, y él, este es Moisés, él la lanzó o la arrojó hacia el cielo, y hubo erupciones, estas úlceras que surgieron en los hombres y en las bestias. No hay espacio para el error. Lo que ocurrió justo después de que Moisés lanzara las cenizas al aire fue una respuesta inmediata. Este polvo se dispersó y el polvo, esas partículas, llenaron el aire y cuando tocaron a la gente les produjo una erupción. Como la varicela o el sarampión, les produjo úlceras, unas llagas que eran extremadamente dolorosas.
El término en hebreo comunica esta idea al lector. Así que Moisés las arrojó hacia los cielos y se convirtieron en una erupción de úlceras que se regaron en los hombres y en las bestias. Verso 11. En el verso 11 encontramos la revelación para esta plaga. Porque habían ciertos sujetos que insistían en animar a Faraón con frecuencia a que rechazara, desafiara y que no se sometiera al Dios de Israel. ¿De quiénes hablo? De los Jartumim, ya los hemos mencionado, estos sabios, estos hechiceros de Egipto, los que pensaban que podían imitar los milagros de Dios. Eran falsos sabios que jugaban al ocultismo, que no hablaban ni representaban la verdad, porque no tenían revelación. Eran individuos que harían lo que fuera, bien sea con engaños o con las trampas del enemigo, con las falsedades de las influencias demoníacas para lograr su objetivo. Y noten lo que dice el verso 11. Ellos son resaltados aquí. Leemos. Y los Jartumim, estos sabios o hechiceros, dice, no fueron capaces de presentarse ante Moisés debido a las úlceras. Normalmente, ellos habrían venido y habrían tratado de imitar lo que Moisés hizo, o le hubieran comunicado algún mensaje falso a Faraón. ¿Recuerdan cuando dijeron, eso solo es el dedo de Dios, no es nada grave, solo ignóralos, Faraón? Pero esta vez, debido a que la plaga era tan agobiante, tan dolorosa, ¿qué pasó? Ni siquiera pudieron llegar a su trabajo. Ellos fueron derribados a un lugar de sufrimiento, desde el que no podían levantarse para hablar sus mentiras y ofrecer sus engaños y falsedades a Faraón. Mire de nuevo el verso 11. Y los hechiceros no pudieron presentarse ante Moisés debido a las úlceras, porque aconteció una plaga de úlceras en los sabios y en todo Egipto. Los rabinos, al leer este pasaje, notan algo. Es lo que ellos llaman una milá meyuteret. ¿Qué significa eso? Una palabra adicional. Si ya dice que la plaga estaba en todo Egipto, ¿estaban los Jartumim en Egipto? Obviamente sí. Así que si dice que esta plaga estaba en todo Egipto, eso incluiría a los Jartumim. No tendrían por qué ser mencionados. Así que naturalmente, desde un punto de vista humano, esa frase que especifica que las úlceras estaban sobre los sabios, los hechiceros, es un milá meyuteret, una palabra adicional que no necesitamos. Pero los rabinos enseñan con toda razón en milá meyuteret vieke veja kodesh, lo que significa no hay ninguna palabra que sobre en las escrituras. Todo tiene un propósito, y el hecho de que los Jartumim sean mencionados tiene un propósito. Busca enfatizar el hecho de que aunque las úlceras plagaron a todo el pueblo de Egipto, en primer lugar estaban, y el Midrash dice que con mayor intensidad, sobre estos hechiceros. Ellos sufrieron terriblemente esta plaga en sus cuerpos. Verso 12, el último por hoy, es un verso conocido. Vaychazech Hashem et leiparo. Y el Señor endureció el corazón de Faraón. Y de nuevo, ¿por qué lo hizo? Lo hizo debido a que Faraón se negó a obedecer. Faraón no fue capaz de decir, ¿saben qué? Todo esto está sucediendo porque Dios ha demostrado su soberanía sobre todas las cosas. Él ha causado que mi consejo de sabios, que en realidad son una cuerda de mentirosos, pero para el faraón eran sabios, ha causado que mis consejeros se vuelvan nada, ni levantarse pueden. Pero Faraón no admitió esto. Debido a su rebeldía, a su resistencia, a su rechazo al orden de Dios, lo que eso produjo fue una consecuencia perjudicial
por medio de la ley de Dios. Uno de los elementos que algunos de los comentaristas resaltan aquí es que se preguntan, ¿qué pasa con Faraón? ¿Por qué Faraón no doblega su actitud? Y la razón que algunos ofrecen, no sabemos si será cierta o no, es solamente una interpretación, pero es que Faraón no sufrió esta plaga. Él no tuvo estas úlceras. Él no las sufrió. Y cuando se enteró que sus consejeros tenían las úlceras, él se mostró indiferente a su sufrimiento. Esto muestra que siempre que seamos indiferentes al sufrimiento de los demás, eso surtirá un efecto espiritual dañino en nuestro ser. Causará que nuestro corazón se endurezca. Nos volveremos insensibles a la voz de Dios. La insensibilidad de Faraón para con Egipto y para con los sabios lo hizo cerrarse y hacerse aún más fuerte en sus propios deseos. Cuando vemos el texto, todo esto fue hecho delante de Faraón, y todo esto le pasó tanto a hombres como a animales, pero por ningún lado leemos que Faraón lo hubiese sufrido. ¿Y qué pasó? Y el Señor endureció el corazón de Faraón, y él no los oyó, tal como el Señor se lo había advertido a Moisés. Y aquí de nuevo, quiero enfatizar lo siguiente. Todo esto nos enseña en cuanto al conocimiento previo, esa presciencia de Dios. Diré algo que repetiré durante las próximas semanas. Simplemente porque Dios tenga una perfecta presciencia, porque Él sepa lo que va a ocurrir, eso no significa que Él sea quien controle todas las cosas para que ocurran. Cuando Dios dice algo porque sabe lo que ocurrirá de antemano, es porque Él tiene presciencia y no porque Él manipule la situación. Es porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Concluiré con un punto más. Si tenemos a un Dios que es soberano, todopoderoso, omnipotente, y tenemos un Dios que es omnisciente, lo sabe todo y siempre lo ha sabido todo, ¿no tendría sentido que nos sometiéramos a Él? ¿No deberíamos estar interesados en recibir la revelación de Dios? Bien, existe una escritura maravillosa del libro de Romanos que nos promete algo, que Dios nos dará todas las cosas con su Hijo, el Mesías. Los que tengamos un compromiso con los propósitos de Dios, recibiremos las bendiciones de Dios. Él no retendrá nada, sino que nos dará todo lo que necesitemos para servirle a Él. Pero con el fin de recibir esto, debemos caminar en la revelación de Dios. Faraón no estaba interesado en comportarse así, por lo que te pregunto algo. ¿Lo estás tú? ¿Estás interesado en caminar en la revelación de Dios? Esa es la pregunta importante. Es una manera distinta de inquirir sobre lo mismo que pregunté al inicio del mensaje. Quiero decir, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás deseando someterte a la influencia y liderazgo correcto en tu vida? Si lo estás, Dios te dará revelación. Él te hablará. Aquí podemos ver que Faraón no está interesado en la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no quería obedecer a Dios. Pero tengo la esperanza de que tú y yo seamos diferentes. Queremos revelación, por lo que debemos hacer algo. Debemos orar así. Dios, dame tu revelación, derrama en mí tu sabiduría. Dime qué ocurrirá en el futuro. ¿Cómo quieres que me prepare? ¿Qué puedo hacer para estar listo para estas cosas que tendré que enfrentar? Te pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por revelación? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te posicionara donde tú pudieras estar listo y capacitado para cumplir su voluntad mañana, la próxima semana y el próximo mes? Muchas veces prepararse para lo que Dios quiere que hagas requiere una cantidad significativa de esfuerzo, tiempo y recursos. Pero si nunca se lo pedimos, si nunca buscamos su revelación y su provisión para sus propósitos, ¿qué estamos haciendo? La respuesta es, estamos caminando en el espíritu de Faraón. Estamos caminando en rebeldía. Estamos rechazando el plan de Dios.
mas tenemos que cortar esa conducta. Por esto es que uno de los propósitos de las fiestas bíblicas es que hayan siempre momentos de revelación que conduzcan al arrepentimiento, al cambio y a hacer ¿qué? El arrepentimiento no es un cambio cualquiera, es un giro, pero no hacia cualquier dirección, sino que en todo momento es un cambio de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un giro hacia su presencia en dirección hacia el Señor, para seguirlo a Él. Te pregunto, ¿de verdad deseas seguirlo a Él? Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga muy ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.